Bueno, estado de choque. Hasta aquí, entonces, de lo que les comentaron sus compañeras, dudas o preguntas, nada. ¿Seguros que ya están bien? Bueno, en general, si se fijan, perdón, el estado de choque es una falla, pues, ya de, no solamente del corazón como bomba, sino que ya esa parte también puede ser falla porque no hay líquidos suficientes, o falla por mediadores de inflamación. O sea, es diferente de la insuficiencia cardíaca, porque de repente podríamos decir, ah, caray, pues que el estado de choque parece la insuficiencia cardíaca. En cierto modo sí. De hecho, la insuficiencia cardíaca puede llegar a generar estado de choque, que como dijeron sus compañeras, el choque cardiogénico sería la causa, por ejemplo, aquí. Pero en este caso, estado de choque se refiere a que la hipoperfusión a todos los tejidos es, eh, vaya, es una falla en general y no siempre es por el corazón nada más. Puede ser también por una reacción anafiláctica, una reacción alérgica, una toxina, una infección, sepsis, una hemorragia o diferentes tipos de causas, pues las que tendría, incluso falla del sistema de regulación, el sistema nervioso autónomo podría fallar y hacer que la persona pueda llegar a un estado de choque, ¿sí? Entonces, ya sus compañeras nos dieron ampliamente cuáles son cada uno de estos estados de choque y en general nada más vamos a repasar rapidísimo. En general, shock es un síndrome caracterizado por la disminución de la perfusión tisular por debajo de las demandas metabólicas. Si se fijan, es poquito parecido a la insuficiencia cardíaca. Solo que aquí, como les digo, y es en agudo. El paciente se nos puede morir en cuestión de minutos, máximo horas, si no revertimos este estado de choque. Este paciente puede llegar a morirse. Como comúnmente ustedes no lo van no lo van a ver en la consulta. No va a ser como que lleguen con ustedes un paciente desmayado o que se los lleven. Casi siempre este tipo de pacientes pues, son un paciente que está muy grave y que por lo común lo llevan a urgencias. Entonces, estos pacientes más bien los van a estar viendo, pero en urgencias, ¿sí? Básicamente, ahí, ya, como ya vimos, la perfusión tisular, la presión arterial va a estar regulada por el volumen circulante, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. Cualquier cosa que afecte cualquiera de uno de ellos nos podría generar una disminución en la presión arterial y un estado de choque, ¿sí? Entonces tendríamos, por ejemplo, lo que nos disminuye las resistencias vasculares periféricas, va a hacer que la presión baje. Lo que nos disminuye el volumen va a hacer que la presión baje. Lo que nos disminuye el gasto cardíaco va a hacer que la presión baje. Y esto puede ir haciendo un ciclo vicioso, por así decirlo, porque entre más falla de perfusión tisular haya, el tejido va a exigirle más, generando unas reacciones en cadena de liberación de mediadores de inflamación, que a la larga van a hacer pues que siga fallando. Vaya. Esta disfunción celular puede volverse rápidamente irreversible, induciendo la muerte celular, falla orgánica múltiple y pues la muerte del paciente, vaya. Nosotros lo veríamos porque el estado de choque clínicamente lo identificamos con los valores de la presión arterial. Cualquier condición donde la presión arterial sistólica esté en menos de 90 milímetros de mercurio durante más de 30 minutos o que ya aparte esté requiriendo apoyo con medicamentos, soluciones o aminas vasoactivas para mantener la presión arterial sistólica más de 90 milímetros de mercurio, o que la presión arterial media sea menos de 70, estamos hablando de un estado de choque. Estas son las guías más actualizadas en cuanto a la definición del estado de choque. Otra sería la hipoperfusión tisular, debido a que pues, nosotros evidentemente veríamos que el paciente está pálido, frío, pálido, o incluso los tejidos ya nos muestran datos de muerte celular o de hipoperfusión como las libres reticulares y que efectivamente nosotros estaríamos viendo la disfunción orgánica por medio de la diuresis. ¿Por qué de la diuresis? ¿Alguien que me pueda decir por qué si la persona está orinando menos de medio mililitro por kilo por hora es un estado de choque? Porque el flujo se va directamente, o sea, el corazón es como un mecanismo compensatorio, se va a hacer el flujo al corazón y el cerebro. Algo así leí. Ajá, pero ahí qué tiene que ver la orina. El sistema de renina, Um, Sí, claro que sí, compensa, pero ¿por qué si nosotros decimos que la persona está orinando
menos de medio mililitro por kilo por hora, está en un estado de choque. Dice Paula, porque ya no está funcionando bien. Sí, a grandes rasgos, sí. Y sí, sí es cierto lo que comentaba también su compañera del sistema renina-angiotensina. Bueno, la gran mayoría de los órganos tienen hasta cierto punto una forma de regularse cuando hay estados de hipoperfusión. Por ejemplo, el músculo, pues tiene depósitos de glucagón almacenado, el hueso, pues igual puede entrar en un estado de anabolismo. Los órganos incluso pueden dejar de funcionar hasta cierto punto y eso hacer que en situaciones donde la sangre no les está llegando, pues digamos no hay pedo, ¿verdad? Y por eso podemos ver que, por ejemplo, en las películas, bueno, en todos lados, incluso en la vida real, una persona que tiene una hemorragia en una extremidad, podríamos poner fácilmente un torniquete y durante 15 minutos esa extremidad o esa parte no recibir sangre y no pasa nada, o sea, esa extremidad luego restablece la circulación y listo, o sea, no hay ningún problema, ¿verdad? Ese tejido no se va a morir, se puede recuperar sin ningún problema, pero hay órganos que funcionalmente no pueden dejar de recibir sangre porque literalmente se mueren. Entre ellos están, por ejemplo, el corazón. Al corazón no le puede dejar de llegar sangre porque, como ya vimos, cuando eso pasa, genera un infarto y nos morimos. Al cerebro pasa lo mismo. Un infarto cerebral, en 3 segundos que no llega sangre al cerebro, se desconecta, nos desmayamos. 3 minutos sin recibir sangre, hay daño neurológico. 8 minutos sin recibir circulación al cerebro y literalmente hay ya muerte cerebral. Entonces, son órganos que no pueden mantenerse mucho tiempo sin recibir perfusión tisular. Obviamente no podemos medir mucho esto en un paciente en urgencia rápidamente, más que por ciertos estudios que ya vimos, como el electrocardiograma o que el paciente está alerta o etcétera. Pero uno de los órganos que sí vamos a poder estar vigilando es el riñón. Si el riñón recibe sangre de manera adecuada, va a funcionar de manera normal, produciendo más de 1 mililitro por kilo por hora de orina. O la tasa de filtrado glomerular, la diuresis, pues va a estar funcionando como normal. Pero si esto disminuye a menos de 1 mililitro por kilo por hora, significa que al riñón no le está llegando sangre suficiente y esto nos traduce que a todos los demás órganos va a ser lo mismo, principalmente a los más vitales, porque una de las características de nuestro cuerpo en la autopreservación es que sacrifica a los órganos que pues no son necesarios, como la piel, como el músculo, como entre otras partes, que pues ante una hemorragia o un estado de choque, pues lo sacrifica y deja de mandarle sangre a estas partes para mandarlo a los órganos vitales, el riñón, el hígado, el corazón, los pulmones, el cerebro. Entonces, siendo uno de los órganos vitales, el riñón tiene que recibir sangre. Y si aún así, con estas medidas, no le está llegando sangre, entonces vamos a verlo nosotros por la disminución de la diuresis. Eso nos traduce que hay una falla completa en el de recibir sangre adecuadamente a los órganos y tejidos. También nos sirve no solamente para el diagnóstico, sino incluso para el tratamiento. Una persona que está en estado de choque, que está hospitalizado, que está intubado, que está colocado con vías, con venoclisis, si nosotros le estamos restableciendo bien la circulación y el paciente está recuperándose, por así decirlo, o la perfusión la podemos ver adecuadamente, veremos que la diuresis empieza a aparecer, el riñón empieza a orinar, empieza a producir orina, más de un medio mililitro por kilo por hora, y de esa manera podemos ver que efectivamente el tratamiento está funcionando, que los tejidos empiezan a recibir sangre y que esto es digamos, el efecto terapéutico que queremos. Dentro de esto hay una cosa que podemos considerar como diagnóstico también, la presión arterial media. ¿Qué es la presión arterial media? ¿Alguien que me diga? Vamos, algún valiente por ahí. ¿Qué se les ocurre que es la presión arterial media? ¿A qué les suena? Fátima. Sí, así es.
Pero, ¿qué significa, Evelyn? Para ti, ¿qué significa la presión arterial media? Ah, exactamente. También es conocida como la presión de flujo. En un latido, en un ciclo cardíaco normal, o sea, un ciclo cardíaco se compone desde la sístole y la diástole. Desde que el corazón se contrae, avienta la sangre y se vuelve a llenar. Ahí es un ciclo. Y el ciclo vuelve a comenzar en el siguiente latido. Contrae y se relaja. Como ya vimos, la presión arterial, una es la sistólica, cuando el corazón late con fuerza y avienta la sangre. Y el resto de la presión va a ser la diastólica, cuando el corazón se está relajando, se está llenando de sangre. Y la circulación permite todavía que la sangre siga fluyendo, pero por la elasticidad de las arterias, que sigue manteniendo una presión que haga que la sangre fluya, y el cierre de las válvulas. Normalmente, en un ciclo, una tercera parte es la presión sistólica, y las otras 2/3 partes es la presión diastólica, o sea, la sístole solamente es una tercera parte, y la diástole dura 2 veces más que esta sístole. Por eso, dividimos el ciclo cardíaco en 3 partes. La sístole y 2 diástoles. Con eso podemos sacar un promedio, sabiendo pues que la presión que va a estar manteniendo en promedio la sangre en movimiento sería esta presión arterial media o la presión de flujo. Nos sirve pues para saber cuánto es lo que en promedio tenemos de presión que mantiene la sangre circulando. Y nos sirve para hacer el diagnóstico. En un paciente con estado de choque tendríamos que una presión arterial media de menos de 70 milímetros de mercurio está entrando en un estado de choque. Y podríamos decirlo que esto nos sirve mucho cuando el paciente tiene, por ejemplo, una presión sistólica muy alta, pero la diastólica muy baja. Y podríamos irnos con la finta. Pues es que la presión arterial sistólica está tan elevada que el paciente no puede estar en estado de choque. Pues a lo mejor sí está entrando en un estado de choque, pero el sistema adrenérgico está generando efectos para tratar de contrarrestarlo. Y nosotros no nos vamos a dar cuenta si no tomamos en cuenta también la presión diastólica. Con esta presión arterial media o presión de flujo, tomamos el global, sistólica y diastólica, todo el ciclo cardíaco en conjunto y ver en promedio cuánto es la presión que está manejando para ver si el paciente está en estado de choque o no. O también para ver si el paciente está saliendo del estado de choque, si nuestro tratamiento está siendo efectivo y está funcionando. En el estado de choque el paciente no está despierto, no está alerta, no está, bueno, en un principio sí, pero por lo común el paciente viene en un estado de choque, vaya, desmayado, inconsciente o incluso hasta convulsionando. Prácticamente puede estar en el estado de choque, vaya. Y en el estado de prechoque el paciente puede estar presentando síntomas que normalmente son compensatorios. El cuerpo trata de compensar la pérdida de volumen, la pérdida de flujo y la hipoxia en todos los tejidos. Y normalmente los pacientes pueden tener taquicardia, vasoconstricción periférica, la piel fría, taquicardia, sudoración, taquipnea. Y normalmente en esta situación hay una pérdida de volumen circulante del 10%. Esto de pérdida de volumen es relativo. ¿Por qué? Porque tomamos el más común de los estados de choque, que es una hemorragia, un navajazo, una accidente que nos haya roto una arteria, una vena, una hemorragia activa, un balazo, etcétera, que nos haga perder sangre como el más común de los estados de choque. No es el único, y de hecho esto del 10% de volumen circulante pues es un estimado. ¿Por qué? Porque hay otros choques donde no hay una hemorragia, donde no se ha perdido sangre, pero esa sangre se está distribuyendo a otros tejidos, por así decirlo, y no está llegando a los tejidos vitales, haciendo que simule como si fuera una pérdida de un porcentaje de sangre. En el estadio 2, en el estadio de choque, estamos hablando de donde hay un mecanismo regulatorio deprimido, y a pesar de los mecanismos que el cuerpo está haciendo para tratar de regular el estado de choque, no es suficiente. Entonces vamos a tener mayor disfunción orgánica, tejidos de los tejidos. Hay taquicardia, taquipnea, acidosis metabólica, oliguria. Aquí es donde la oliguria ya empieza a ver, que es la disminución de la producción de orina. La reducción del 20 al 25% ya del volumen circulante es lo que se estima.
y un gasto cardíaco disminuido, menos de 2.5 litros por minuto. Aquí empiezan a activarse los mediadores de inflamación, mediadores celulares que comentaron sus compañeras, que son la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral beta, proteína C reactiva, entre otro tipo de mediadores de inflamación. Los tejidos, pues en su intento, porque se están muriendo, los tejidos que ya no están recibiendo sangre, mandan estas señales para que, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, para que el sistema nervioso autónomo, el corazón, les hagan caso y les manden más sangre. Básicamente, estos son gritos de ayuda, los mediadores de inflamación. Hasta cierto punto es una forma en la cual quieren mejorar la situación, quieren ayudar, exigiéndole más esfuerzo al corazón, más flujo, pero también son tóxicos, lamentablemente pueden generar problemas estos mediadores de la inflamación. En la disfunción, en el estadio 3, en el estado de choque, ya estamos hablando de una disfunción orgánica, no solamente los tejidos siguen sin recibir sangre, sino que aparte ya empezamos a notar que estos tejidos empiezan a fallar, incluyendo el sistema nervioso central. El paciente entra en agitación, en obnubilación o en el estado de coma como tal, ya se desmaya, ya está en estado de coma o incluso podría llegar hasta a convulsionar. Podríamos encontrar falla de los tejidos y de los órganos, encontrando acidosis metabólica, y la presión arterial va a estar más que nada sostenida, no solo sistólica ni diastólica, sino ambas. El gasto cardíaco va a estar muy disminuido, menos de 2 litros por minuto, y este tiene lamentablemente una 100% de mortalidad si el paciente no se atiende oportunamente. Dentro de las clasificaciones de choque hay varios, como bien dijeron sus compañeras, tenemos el hipovolémico, cuando hay líquido faltante, una hemorragia, una deshidratación, pérdida gastrointestinal, pérdida renal o pérdidas al tercer espacio, como edemas, ascitis, edema en los miembros pélvicos, que el tejido, que el plasma se está distribuyendo a otro lado. O que se está perdiendo por una hemorragia. El otro sería el choque cardiogénico, donde el problema es directamente en el corazón. El más común de esto, ya lo vimos, la insuficiencia cardíaca aguda es el más común de los choques cardiogénicos. Pero también tenemos otros, además de los problemas de contractilidad, como las enfermedades valvulares, donde una obstrucción por la válvula aorta, válvula mitral, alguna disfunción hace que el músculo cardíaco no funcione como bomba y entremos en un estado de choque. Lesiones directamente al músculo cardíaco, como las miocardiopatías obstructivas o arritmias cardíacas, pueden generar también un choque cardiogénico, y un choque obstructivo, estamos hablando, donde hay una obstrucción directamente, ya sea mecánica o fisiológica, generando un tamponamiento cardíaco, neumotórax, tensión, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar. Sus compañeras también habían comentado de una hernia abdominal que podría generar una hernia hiatal, una hernia del diafragma, que podría generar que tejido del abdomen se pase a la cavidad torácica, generando un espacio ahí que comprime el corazón y no permite que se contraiga de manera adecuada. Ese sería también otro tipo de choque obstructivo. El choque distributivo sería una respuesta a ciertas sustancias, principalmente mediadores de inflamación, venenos, toxinas, o mediadores que podrían generarnos un estado de choque. Ahí tendríamos, por ejemplo, el choque séptico, donde hay una infección y la sepsis nos va a generar un estado fallido de circulación, tanto por afectación de las arterias, del volumen circulante y del corazón como bomba. El choque neurogénico, donde principalmente por un accidente, caídas, golpes en la espalda o en la columna, hacen que los nervios simpáticos que llevan información al corazón no funcionen y la información no llega, haciendo que el corazón cada vez lata más lento, más despacio, la presión arterial baja, y aunque hay sangre y aunque los tejidos funcionan bien y aunque el corazón está todo, digamos, bien, la información del latido cardíaco adecuado no llega, y entonces el paciente llega a estar en un estado de choque por que el sistema nervioso no le manda información adecuadamente o no le llega esta información al corazón. El choque anafiláctico más comúnmente es tal vez uno de los más comunes porque es relacionado a los pacientes que tienen alergias o cierta reacción de hipersensibilidad a componentes del ambiente, como por ejemplo venenos de abejas, polen, etcétera. Y la crisis suprarrenal, donde lamentablemente puede haber una falla en la glándula suprarrenal que directamente la desconecta, hace que ya no funcione, por eso se llama crisis suprarrenal. Y si se acuerdan un poquito, la glándula suprarrenal produce una de las hormonas reguladoras de la presión arterial más importantes. ¿Cuál es? La vimos en control de la presión arterial. ¿Se acuerdan cuál es la glándula que regula la presión?
perdón, la hormona, exactamente, Jimena, la aldosterona o la hormona antidiurética producida por la glándula suprarrenal. Si la glándula suprarrenal no funciona, cae bruscamente estos valores de aldosterona y la presión baja también de manera drástica, perdiéndose muchos líquidos, generando una cosa que se llama diabetes insípida, donde se pierde mucha agua y sodio, pero sin azúcar. Por eso se llama diabetes insípida. ¿Sí? Bueno, los diferentes valores clínicos que vamos a encontrar en cada uno de estos tipos de choque serían la presión venosa central, el gasto cardíaco, las resistencias vasculares periféricas. Como ya nos explicaron sus compañeras, no lo vamos a ahondar mucho. Y en general hay diferentes criterios para hacer el diagnóstico. Nosotros nos quedamos con el más actual, que sería la presión arterial sistólica menos de 90, más de 30 minutos, o que se requiera intervención con soluciones o medicamentos para producir la presión arterial dentro de valores normales, o cuando la presión media está en menos de 70, o cuando hay falla incluso de la disfunción de los órganos, incluyendo la tasa de filtrado de glomerular o la producción de orina, la uresis en menos de medio mililitro por minuto. Bueno, en general, el más dentro de las mortalidades, el choque hipovolémico es muy variable, va a depender obviamente de la tensión y de la cantidad de hemorragia que se tenga. No es lo mismo una hemorragia en una extremidad muy distal que una hemorragia en tórax, que una hemorragia incluso intracavitaria. Va a depender mucho del tipo de hemorragia. Pero el más común es el choque cardiogénico derivado de un infarto agudo al miocardio o lesión directamente al músculo cardíaco o insuficiencia cardíaca agudizada, que lamentablemente es de la causa de la que más comúnmente nos vamos a morir todos. Entonces tiene una mortalidad de hasta 80-90%. Y si no te trata adecuadamente, el paciente tiene 1 de 10 o 2 de 10 oportunidades de morirse. Y los grados de hemorragia, como vimos en el choque grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, es en porcentajes. Se estima 15% de hemorragia, 15 al 30 en el grado 2, 30 al 40 en el grado 3 o más de 2.000 mililitros. Y en el grado 4, pues hasta más de 40, más de 2.000 mililitros. Esto es estimado, porque no todos los pacientes con estado de choque que sean, por ejemplo, que no sean hemorrágicos, van a tener una pérdida de este volumen. Pero este volumen, por así decirlo, no está circulando de manera adecuada por los diferentes mecanismos compensatorios que ya habíamos comentado. En general, en urgencias, rápidamente conocíamos el algoritmo de ABCDE, que significaba la A, vía aérea. El paciente que te llega urgente, que no respira, que no reacciona, que está inconsciente, primero checarle la vía aérea, airway en inglés. B, de breath, en inglés de respiración. Entonces, rápidamente, primero vía aérea, después ventilar al paciente o respirar o permitir que respire, ya sea por mascarilla, ponerle ventilación con bomba positiva o intubarlo. C, después de esto, el paciente tendría que darse medicamentos para mejorar la contracción muscular, la contracción del músculo cardíaco, la contracción cardíaca, y sería de ahí de cardíaco o circulation. Entonces se le ponían soluciones y inotrópicos si fuera necesario, medicamentos que aumentaran la fuerza de contracción y el gasto cardíaco. Y ya eran más bien como pues ya los últimos puntos, checar qué trae por el paciente, si trae un choque por hemorragia, descubrir al paciente y estar viendo si trae una hemorragia, si trae un piquete, si trae una mordedura, dependiendo de lo que trajera, darle un tratamiento específico para cada uno de ellos. Esto cambió en los últimos años, de tal forma que ahora ya no se utilizan esta misma esquema, ahora ya cambió un poquito a CAD, que ahorita vamos a ver, pero el componente en sí, pues es, si la presión arterial es lo que está más bajo, rápidamente era poner líquidos, vasopresores o vasodilatadores, como bien dijeron sus compañeras, el gasto cardíaco. De hecho, este tema de líquidos lo veremos otra vez al final del semestre. Es un tema que viene de líquidos y soluciones parenterales y que es un tema muy importante porque ustedes sí o sí van a atender pacientes y les van a poner solución, sobre todo en el seguro, en el ISSSTE, el IMSS, paciente que llega, paciente que se canaliza, sea por lo que sea, que nomás vengo por una uña enterrada, se canaliza, que nomás vengo porque me duele la cabeza, se canaliza, que traigo la presión alta, se canaliza. A veces no lo requieren, a veces el paciente no está deshidratado, pero todo paciente que está en el seguro está canalizado.
Y de acuerdo a los protocolos, pues no siempre es necesario, pero en su defensa, pues el seguro dice, a mí el paciente que está aquí en urgencias tiene el potencial de estar en algún estado de choque, en morirse en cualquier momento, así que yo ocupo tener una vía por donde meterle medicamento en cualquier momento. Si lo requiere de manera urgente, en cuestión de segundos o minutos máximo, ya tengo el paciente con medicamentos. Así que asiste nomás porque viene a preguntar, lo canalizamos. Entonces, hasta cierto punto es algo justificado, pero bueno. Ese tema lo veremos al final del semestre. El gasto cardíaco, pues si el gasto cardíaco es el problema, aumentar el gasto cardíaco se puede lograr por medio de aumentando la precarga por líquidos y vasodilatadores. Y la contractilidad también se puede lograr por medio de inotrópicos o la poscarga disminuyéndola por medio de vasopresores o vasodilatadores, dependiendo. También la cantidad de oxígeno, si al final el tejido lo que va a querer es no la sangre nomás porque sí, sino porque lleva en su interior un gran contenido de oxígeno y de esta manera evitamos la hipoxia. Entonces nosotros, si el problema de la circulación es que la hemoglobina no está transportando este oxígeno, pues podríamos dar una transfusión para poder mejorar la hemoglobina, los niveles de hemoglobina y de esta manera restablecer el transporte de oxígeno. O también puede ser por la saturación muy baja y ahí tendríamos que poner oxígeno suplementario, ya sea en puntas nasales, en mascarilla, disminuir el consumo de oxígeno por otros tejidos, por ejemplo, dando medicamentos que nos mantengan más tranquilo el paciente por sedación, disminuir la fiebre, disminuir la temperatura, controlar la temperatura para evitar también el aumento del metabolismo por los tejidos, por la fiebre, y si es necesario incluso ventilar mecánicamente para mejorar esta ventilación. En general, el tratamiento va a depender de cada uno de los tipos de choque. El choque hipovolémico, pues el paciente trae una hemorragia o le está faltando líquidos, está deshidratado, rápido, volumen. Y por lo común, lo ideal es reponer sangre con sangre. Si está perdiendo sangre, ponerle sangre. Productos hemáticos, concentrados globulares, concentrados globulares, eh, plasma, plasma sanguíneo o plasma rico en plaquetas, etcétera, según lo que se requiera. Choque cardiogénico, si el paciente tiene un problema en su corazón, va a depender el tipo de choque. ¿Se acuerdan que vimos la clasificación de Gillip y Kimball? Solo cuando estamos en un choque grado 4, que el paciente tiene un choque cardiogénico, ahí tendríamos que darle volumen e inotrópicos, que ya habíamos visto algunos de ellos, como la dopamina, la dobutamina. Estos medicamentos, si se acuerdan, son simpático-miméticos que ayudan a estimular a los receptores adrenérgicos, generando aumento de la frecuencia de contracción, de la fuerza de contracción y aumentando el gasto cardíaco. De esta manera se restablece el choque cardiogénico y restablecemos la circulación adecuadamente. La otra sería el choque distributivo, cuando hablamos de un problema neurológico a nivel de columna lumbar, columna torácica y los nervios no están llevando la información. Hay sangre, hay una buena funcionalidad del corazón, del músculo como bomba, de las válvulas, de todo, las arterias y las venas, todo está funcionando bien, pero la información no está llegando de manera coordinada, de tal forma que el corazón pues no late adecuadamente y nosotros aquí tendríamos que dar medicamento, aminas vasoactivas para estimular el sistema nervioso autónomo, principalmente el sistema nervioso central, alfa adrenérgicos principalmente o beta adrenérgicos y volumen si es necesario, ¿sí? Como les comentaba, ahora ya no es ABCD, sino es CAD. Si el problema es que el choque es la circulación lo que está fallando, ahorita primero es la C, primero la circulación. El paciente está en estado de choque, primero le damos compresión. En la reanimación cardiovascular rápidamente, primero lo que vamos a hacer es que el paciente damos compresiones. No tiene pulso, no checamos presión, no alcanzamos a detectar el pulso cardíaco, nosotros tenemos que dar compresión. ¿Por qué? Porque a lo mejor la circulación va a estar mandando sangre hipoxigenada, sangre que no está llegando con buena calidad, pero no me importa, lo que me importa es que la sangre empiece a moverse, que empiece a circular, y eso va a ayudar para que la persona no se me muera. Tiene mejor efectividad que primero estar viendo si respira o no respira. O que respire bien, primero lo cardíaco. Entonces, actualmente es la circulación, luego y que ya estamos, y sin dejar de dar compresiones, checamos la vía aérea, que esté permeable, que esté respirando y que pueda ventilar al oxígeno. De esta manera, la sangre que vamos a estar bombeando va a mejorar su cantidad de oxígeno. Pero si no, aunque no tengamos la suficiente cantidad de oxígeno, la circulación es lo primero. Después la D, que es disability, que es evaluación de la disfunción neurológica, si es que la hay,
y la E de exposure, que sería exposición, ver si el paciente tiene algún otro problema, si trae una herida, si está sangrando, si trae un balazo, ya estar viendo el resto de la escena del crimen, por así decirlo, ver al paciente en general, que es lo que más trae. Pero de entrada, primero, para salvarle la vida, primero es contracciones. Se activa el sistema de alarma si es que estamos en algún lugar donde una persona de repente lo vemos tirado en el suelo, inconsciente. Lo primero es abren la ambulancia, abren algún paramédico, abren los servicios de emergencia y luego enseguida compresiones. Vámonos, rápidos, tendidos, raudos y veloces, compresiones, RCP. Y ya después, si fuera necesario, si el choque es cardiogénico, incluso desfibrilación o soporte vital avanzado, que eso es un tema muy especial y muy útil, pero de urgencias. Entonces, aquí nomás lo vamos a ver de manera rápida, ¿sí? En la vía respiratoria, en la ventilación, es para dar posición a la ventilación en un ángulo de 90 grados de preferencia, ni que esté muy hiperextendido, ni que esté muy flexionado, porque el cuello puede obstruir la vía aérea y entonces la persona, por más que le pongamos oxígeno a alto flujo, no va a llegar ese oxígeno hasta los alvéolos. Entonces, colocar en una posición adecuada, se considera la posición de olfateo, así levantando un poquito la nariz, la persona, esa es la situación en la cual debe estar su cuello para poder permitir la entrada sin obstrucciones del flujo aéreo. Si tenemos la oportunidad, poner oxígeno por medio de puntas nasales o mascarilla. La mascarilla nos permite hasta 10 litros por minuto de ventilación, las puntas nasales solamente hasta 3, y la mascarilla con reservorio hasta más de 15 mililitros, incluso si fuera necesario, de oxígeno. Circulación, ya una vez que el paciente está estable o el paciente, para poderlo estabilizar más bien, tenemos que rápidamente canalizarlo y poderle administrar medicamentos o administrar soluciones dependiendo del estado de choque en el que se encuentre. El paciente tiene que estar por lo menos canalizado en 2 vías periféricas de las de mayor calibre, que las cuales serían en brazos o hasta incluso en el pie. Ahora sí que canalícenmelo donde sea. Es una indicación muy buena para que el paciente pues, tenga que estar con soluciones y podamos administrarle medicamento también. Lo ideal es poder tener vía por donde administrarle una solución, principalmente sanguínea, si tenemos concentrados globulares, o si no, otros que pueden funcionar un poquito son los cristaloides o los coloides, ¿sí? Para la circulación, se pueden estar administrando bolos de 500 a 1000 mililitros de cristaloide, que sería, por ejemplo, la solución salina al 0.9% o Ringer lactato, y cada 30 minutos estar checando que la presión sí se esté normalizando. Otra opción serían los almidones, que son hidroxietilalmidón, al 6 o al 10%, en bolos de 300 a 500 mililitros en 30 minutos, y una dosis máxima de hasta 33 a 20 mililitros por kilo por día respectivamente, ¿sí? Este tema lo estamos viendo así súper rápido porque el tema de soluciones lo volveremos a retomar al final del semestre. Y es muy importante porque ustedes van a manejar de este tipo de pacientes y también van a manejar pacientes que tengan que estar canalizados. En este punto de la circulación, la solución salina sería hipertónica si fuera necesario. Si la presión está demasiado baja o la osmolaridad está muy baja, entonces tendríamos que dar solución salina al 7.5%. Se podrían estar dando bolos de 250 mililitros, si fuera necesario, y volumen, para de esta manera aumentar el volumen intravascular lo más rápido posible. La solución salina, los otros cristaloides, lo que hacen es que la sangre se mantenga dentro de las arterias, dentro de la circulación y no se distribuya a otros lados. Al ser una solución hipertónica o hiperosmolar, permiten que la sangre siga fluyendo de una manera adecuada. Y aquí un cuadrito que habla de lo mismo que habíamos mencionado, de los grados de choque 1, 2, 3 y 4, la cantidad de pérdida sanguínea estimada, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los síntomas que el paciente va a estar presentando de acuerdo a cada uno de los grados. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Dudas o preguntas? Ya los perdí, ya se quedan dormidos. Yo sí me estoy durmiendo, no sé ustedes. Un chocolatito. Muy bien, dice Karen. Este chocolate está chupado, con razón me lo regalaron. ¿Qué les dieron el 14 de febrero? ¿Fueron al 5 letras? No. Chale, qué triste.
¿Se han fijado que esos son los únicos negocios que no han perdido? Esos y las farmacias en toda la pandemia nunca han fallado, o sea, siempre tienen abierto. Puede haber pandemia, nos podremos estar muriendo, pero eso es una necesidad básica de la vida diaria. A lo mejor me voy a salir de aquí y voy a poner uno de esos negocios. Sí, pues la verdad es que esos no pierden. No, y luego yo por aquí vivo cerca. Ya hasta me hacen descuento acá ya. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Ay, no, cosas raras, esas cosas raras. Jimena, no te voy a contar porque son cosas feas, cosas que la iglesia me prohíbe que la diga a la gente decente como ustedes. Ah, sí, Jiménez, hentai. Ay, Dios mío. Este, a ver, vamos a ver cuántas diapositivas nos faltan. Ay, juez, vamos en la 30 de 64. ¿Cómo ven? ¿Seguimos? Nos faltan 20 minutos. No vamos a alcanzar hoy. ¿Quieren que sigamos o lo dejamos aquí para repasarlo mañana? Ok. Mañana, entonces, todavía no vemos lo de disautonomía, lo vemos el sábado. Y mañana terminamos con este tema. Ya nada más nos faltan 34 diapositivas. Bueno, 35 contando esta. Entonces, lo dejamos aquí para ver los fármacos que vamos a utilizar en el estado de choque. No son fármacos comúnmente que ustedes usen porque, como les dije, estos pacientes los van a ver solo en urgencias. No es como que el paciente llegue caminando a su consulta y les digan, ay, doctor, como que me está dando estado de choque, como que estoy muriendo. No, o sea, el paciente está desmayado en el mejor de los casos, si acaso se mueve un poco o se queja, pero si no está desmayado a punto de morirse. Literalmente ya está con un Meles 4, ya está hablando con San Pedro, ya está colgando los tenis, ya no, ya. Esta no está en Drive, las demás las voy a subir, creo que me faltan todavía dislipidemia y la de hiperuricemia tampoco las he subido, las voy a subir ahorita. Y estado de choque también ya para que la tengan lista. Ahí nos vamos a quedar. Pero igual, estudien el libro, no estudien de mis diapositivas. Diapositivas que están bien pedorras aparte. Las bajé de internet, de Rincón del Vago. Ahí buscan las diapositivas, doctor Mauro, ahí están. Muy bien. Entonces, muchachones, vamos a dejarle aquí y nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Anótenme sus preguntas, las resolvemos mañana. Y vayan repasando disautonomía. A ver de dónde lo encuentran porque es un tema que está un poquito difícil. Nos vemos, descansen, nos vemos mañana.